Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a esta sesión correspondiente a la segunda semana, donde mediante ciertos casos reforzaremos los contenidos que hemos visto en esta sesión, los cuales corresponden a estado de oxidación, nomenclatura de óxidos e hidróxidos. Recuerda que al finalizar la sesión de esta semana, el estudiante tiene que ser capaz de nombrar correctamente a los compuestos químicos inorgánicos, tales como los óxidos, hidróxidos, haciendo uso de los estados de oxidación de estos elementos químicos, identificando el grupo funcional, aplicando las reglas de nomenclatura según los estilos tradicional, Stock y UPAC, siguiendo el procedimiento lógico y coherente en base a las reglas de formación de este tipo de compuestos. En cuanto a los contenidos, estado de oxidación, nomenclatura, óxidos e hidróxidos. Recuerda que, en cuanto a las reglas para identificar los estados de oxidación, en todo compuesto, ¿no? Al sumar las cargas positivas y negativas, esta suma tiene que ser cero. En otras palabras, el compuesto tiene que ser eléctricamente neutro. Por ejemplo, acá, ¿no? Sabemos que el hidrógeno trabaja con carga +1, el oxígeno, cuando forma este ácido oxácido, trabaja con carga -2, menos 2 por 4, la carga negativa total es -8. La carga positiva que tenemos hasta aquí es 2 por +1 más 2. La carga negativa total es -8. La carga positiva tiene que ser +8. Si aquí tengo +2 y aquí tengo un átomo de azufre, significa que el azufre estará trabajando con carga estado de oxidación +6. De tal manera que +6 más 2 tenemos acá +8. +8 con -8 se cumple que al sumar algebraicamente estos estados de oxidación se da 0. Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos aplicar esa pauta, recuerda, el oxígeno es -2, ¿no? La carga total negativa, -2 por 7 es -14. Significa que la carga positiva va a ser +14. El potasio, si nosotros verificamos, solamente tiene un estado de oxidación, +1. +1 por 2, +2, ¿no? Aquí, hasta el momento tenemos la carga +2. Significa que para +14, para llegar a la carga +14, si acá tengo dos átomos de cromo, significa que el cromo está trabajando o trabajará con carga estado de oxidación +6. +6 por 2 es +12. Este +12 con este +2 tenemos la carga total positiva +14. Este +14 con este -14 se cancelan. En el caso de este otro tipo de compuesto que es un hidróxido, como lo vamos a ver y lo hemos visto, el grupo OH aporta la carga -1. -1 por 2, -2. Carga negativa -2. Significa que la carga positiva es +2. En este caso, si aquí tenemos un solo átomo de cromo, significa que el cromo está trabajando con carga positiva +2. Para poder lograr que al sumar la carga positiva con la negativa se cancelen. ¿Sí? Tenemos este caso. A ver un momento. Pasamos al siguiente. El siguiente caso es el siguiente. Vamos a ver. La nomenclatura. La nomenclatura, recuerda, de un compuesto nos da las reglas, pautas para poder dar los nombres a los compuestos. Y UPAC es la máxima autoridad en esta materia y se encarga de establecer las reglas, criterios correspondientes para dar nombre a los compuestos químicos. En la nomenclatura tradicional nos vamos a encontrar con, en este caso, terminaciones, sufijos tales como ico, cuando solamente se tiene un estado de oxidación, oso-ico, cuando se tiene dos estados de oxidación, oso para la menor, ico para la mayor.
Si se tiene 3 estados de oxidación, los prefijos son hipo-oso para la menor, oso para la segunda, ico para la tercera. Y si tenemos 4, para la menor hipo-oso, para la segunda oso, para la tercera ico y para la cuarta per-ico. Y así, dependiendo del tipo de compuesto, nosotros vamos a encontrar esas terminaciones oso, ico en los nombres de los compuestos, ¿no? Por ejemplo, acá, el sodio, como solamente tiene un estado de oxidación, según la regla, nos dice que el nombre del elemento termina en ico. Es por eso que acá aparece con terminación ico el nombre del elemento. Mientras que el fierro, como tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3, para la menor de las dos, terminación oso, y para la mayor de las dos, terminación ico, como aparece en el nombre de este compuesto. Según la nomenclatura Stock, en este estilo dice se indica el estado de oxidación escrito en romanos entre paréntesis, seguida del nombre del elemento, como lo vemos acá. Óxido de cobre 2, este 2 me indica que el cobre está trabajando con estado de oxidación más 2. Óxido de hierro 3, significa que aquí el hierro está trabajando con estado de oxidación más 3. Óxido de aluminio 3, indica que el aluminio está trabajando con estado de oxidación más 3. Recuerda, en toda fórmula, la suma de cargas tiene que ser 0. Más 3 por 2 es más 6. Acá el oxígeno trabaja con carga menos 2, menos 2 por 3 es menos 6. Este menos 6 con este más 6, al sumar algebraicamente se cancela. Y otra observación acá, recuerda que dentro de las pautas, cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, en la nomenclatura Stock, no es necesario colocar en números romanos el estado de oxidación. Y este es el caso del aluminio. El aluminio tiene un solo estado de oxidación. Es por eso que aquí no se ha colocado para poder guiarnos, pero como tiene un solo estado de oxidación, solamente bastaría poner óxido de aluminio, nada más. En la nomenclatura IUPAC o sistemática, no se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, como lo hemos visto. Aquí tenemos algunos casos. Pentaóxido de dicloro, que significa, mira, 5 de oxígeno, 2 de cloro. Sulfuro de hidrógeno. Son 2 hidrógenos que se encuentran presentes en la estructura. Tetrahidruro de silicio, son 4 átomos de hidrógeno y 1 de silicio. Entonces, en la nomenclatura sistemática IUPAC vamos a encontrar estos prefijos que nos indican la cantidad de elementos que se encuentran presentes en la fórmula. Recuerda, entonces tenemos nomenclatura clásica o tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura sistemática o también conocida como IUPAC. Algunos casos que ya lo hemos visto. Recuerda, ¿no? En la nomenclatura tradicional, si el elemento tiene un solo estado de oxidación, el nombre de este elemento debe terminar en ico. O tal vez solamente en el nombre del metal, como indica acá. Mira, sodio solamente tiene un estado de oxidación. Óxido sódico, terminación ico. O también puede ser óxido de sodio, como aparece acá. El calcio tiene un solo estado de oxidación. Óxido cálcico, terminación ico. O también puede ser óxido de calcio, según lo que nos está diciendo esta pauta, para aquel elemento que tiene un solo estado de oxidación. Si tuviera 2, recuerda, para los óxidos básicos, siempre adelante el prefijo óxido, y para la menor, el nombre del elemento con terminación oso, y para la mayor, el nombre del elemento con terminación ico. Es por eso que acá tenemos, para el níquel, que tiene más 2 y más 3, ¿no? Óxido niqueloso para la menor, y para la mayor, óxido niquélico. Y para el mercurio, óxido mercurioso, y para la mayor, óxido de mercurio. ¿Sí? Como tenemos acá. Si tuviera 3, no. Aquí hay que hacer presente que existen algunos casos especiales. Y uno de esos casos especiales es el que te estoy mostrando acá del cromo. El cromo sí presenta 3 estados de oxidación, pero 2 de los estados de oxidación no son para el cromo que se comporta como metal. Es por eso que acá aparece óxido cromoso, óxido crómico. Y aquí, este último estado de oxidación es que el cromo con este estado de oxidación se comporta como un no metal y el nombre que le correspondería sería anhídrido crómico. ¿Sí?
Y si estos óxidos, sean básicos o ácidos, se combinan con agua, tendremos en unos casos óxidos o en otros casos tendremos los ácidos oxácidos, que serán temas que veremos más adelante. El otro caso, por decir, es el manganeso. El manganeso tiene, vemos, 5 estados de oxidación. Los 2 primeros estados de oxidación permiten que el manganeso se comporte como metal. Es por eso que los nombres serán óxido manganoso y óxido mangánico. Oso para la menor, ico para la mayor. Y para las 3 últimas, ¿no? El manganeso se comporta como no metal. Es por eso que si te das cuenta, los nombres aparecen como un óxido ácido, un anhidrio. Para más 4, anhídrido manganoso. Para más 6, anhídrido mangánico. Para más 7, anhídrido permangánico. Aquí, si observamos, ¿no? En la nomenclatura tradicional básica, ¿no? Fíjate, el manganeso, ¿no? Si estos óxidos los combinamos con agua, lo que vamos a tener es hidróxidos, si es un óxido básico, y si es un óxido ácido, tendremos nosotros un ácido oxácido. En el caso de la nomenclatura, recuerda que esto se realiza indicando el número de valencia, pero escrito en números romanos entre paréntesis, precedido de la expresión óxido y el nombre del elemento metálico. Ejemplo, óxido de níquel 3, óxido de mercurio 3, como tenemos acá. Y recuerda, cuando el elemento metálico solamente tiene un estado de oxidación, la pauta nos dice que no es necesario indicar en números romanos este estado de oxidación. Como es el caso del calcio. Mira, óxido de calcio. El calcio tiene solamente estado de oxidación más 2, tiene un solo estado de oxidación. En vez de colocar óxido de calcio 2. Puedes encontrarlo así, pero la pauta nos dice que no es necesario indicar el estado de oxidación en romanos cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación. En el caso de los óxidos ácidos anhídridos es similar. Tenemos el caso, sí, tenemos un solo estado de oxidación, palabra genérica anhídrido, nombre del no metal con terminación ico. Aquí tenemos el silicio, anhídrido silícico. Si tiene 2, palabra genérica anhídrido, recuerda. Nombre del elemento, pero con terminación oso para la menor. Nombre del elemento con terminación ico para la mayor. ¿No? Anhídrido carbonoso, anhídrido carbónico. Si tuviera 3, recuerda, estamos frente a los óxidos ácidos. Palabra genérica anhídrido, pero para la menor de las 3, prefijo hipo, nombre del elemento con terminación oso para la menor de las 3. Para la segunda, anhídrido, nombre del elemento con terminación oso. Y para la tercera, palabra genérica anhídrido, nombre del elemento con terminación ico. Si tuviera 4, sabemos, ¿no? La palabra genérica anhídrido. Para la menor de las 4, hipo-oso. Para la segunda, nombre del elemento con terminación oso. Aquí tenemos anhídrido yodoso. Para la tercera, palabra genérica anhídrido, nombre del elemento con terminación ico, anhídrido yódico. Y para la mayor de las 4, nombre genérico, palabra genérica anhídrido, prefijo per, nombre del elemento con terminación ico, anhídrido periódico. Y aquí, en la nomenclatura sistemática, tú puedes identificar que el nombre nos indica cuántos átomos de cada elemento tenemos. Por ejemplo, trióxido de azufre. Tri es 3, 3 oxígenos y 1 de azufre, que es lo que aparece acá. Monóxido de nitrógeno. Mono es 1, un solo oxígeno, un solo nitrógeno, nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ten presente que el nombre, sea la nomenclatura clásica, stock, sistemática, nos da la información de la estructura del compuesto. Y para finalizar, recuerda que los hidróxidos son compuestos que se obtienen de la combinación de un óxido básico con el agua. Son compuestos ternarios. Y en el caso de los hidróxidos, vamos a tener presente el grupo hidroxilo, el grupo oxidrilo, el cual aporta la carga -1. Recuerda que en toda fórmula, la suma de cargas tiene que ser 0. Y en los hidróxidos también vamos a encontrar la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, si el metal tiene un solo estado de oxidación, recuerda, palabra genérica hidróxido seguido del nombre del metal, cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación.
Si el metal tiene dos estados de oxidación, oso para la menor, ico para la mayor, pero fíjate, palabra genérica hidróxido, nombre del elemento, oso para la menor, ico para la mayor. Si la nomenclatura stock nos dice, si el elemento tiene un solo estado de oxidación, no, se va a colocar en números romanos, no, es estado de oxidación, pero primero colocamos la palabra genérica hidróxido, pero en este caso particular, como el aluminio tiene un solo estado de oxidación, como sabes, no es necesario colocar el estado de oxidación en romanos. En la nomenclatura IUPAC, nosotros nos vamos a encontrar con los prefijos mono, di, tri, tetra, que nos indican, por ejemplo acá, que tengo 3 grupos hidróxidos, trihidróxido, y solamente tenemos un átomo de aluminio. Aquí, algunos ejemplos adicionales. Por ejemplo, voy a tomar este caso. Aquí tengo la fórmula. Este compuesto, según la nomenclatura clásica, como el fierro tiene +2 y +3, es importante que tú identifiques el estado de oxidación con el cual está trabajando el elemento. El grupo OH aporta la carga -1, -1 por 3, -3. Recuerda que en toda fórmula la carga negativa con la positiva tienen que ser iguales. Aquí la carga positiva tiene que ser +3. Significa que el fierro está trabajando con +3. Recuerda, oso para la menor, ico para la mayor. Es por eso que aquí, según la nomenclatura tradicional, este compuesto se llama hidróxido férrico. En la nomenclatura stock, palabra genérica hidróxido, nombre del elemento, pero escrito en romanos su estado de oxidación, 3. Y según la nomenclatura yupa o sistemática, son 3 grupos hidróxidos. Uno de hierro, por eso que el nombre acá aparece trihidróxido de hierro. Perdón, trihidróxido de hierro, porque solamente tenemos un átomo de hierro. Recuerda, la nomenclatura de las sustancias nos va a permitir identificar a estos compuestos, conocer la estructura. Los óxidos, recuerda, se obtienen de la unión de un elemento más un oxígeno. Si el elemento es un metal, es un óxido básico. Si el elemento es un no metal, será un óxido ácido o no metálico. Y los hidróxidos se obtienen de la unión de un óxido base con el agua. ¿Qué hemos aprendido esta sesión? ¿En qué otras ocasiones podría aplicar? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta sesión? Bueno, la invitación y el reto está en tus manos. Tienes material, tienes bibliografía, tienes ejercicios, tienes las clases grabadas. Muchas gracias por tu presencia, participación, y no te olvides de participar en la sesión que nosotros tenemos programada, ¿no?, para esta semana. Buenas tardes, buenos días, muchas gracias.